Entonces yo he estado leyendo y he estado estudiando y he estado pensando en un pasaje de la Biblia que habla de la historia de Marta y de María. Estoy segura que todos ustedes conocen esta historia y para los que no la conozcan, pues hoy les voy a hablar brevemente, como siempre, acerca de estas dos mujeres. Porque en este pasaje de Marta y de María, que tradicionalmente vemos a una como que hace las cosas bien y la otra como que hace las cosas mal, ¿no? Pero hay algo en esta historia que a mí me llama mucho la atención y que es la forma en que Jesús maneja esta situación entre estas dos hermanas, ¿no? De antemano les puedo decir que las dos están en cada uno de nosotros. Yo soy Marta y yo soy María y les voy a explicar por qué. Dice la escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 10, que Jesús acababa de despedir a los 70. Ustedes se acuerdan que él había enviado a 70 hombres para que fueran y predicaran, y pues ellos fueron, regresaron, trajeron reportes de mucho éxito, de que les había ido muy bien. Jesús los felicitó, estaba muy contento. Les estoy dando la versión corta y parafraseada. Y entonces dice que Jesús siguió, ¿no? Jesús entró en una aldea. Sabemos que venía con sus 12 discípulos. Es posible que algunos de esos 70 también estaban con él. Y él siempre siempre había seguidores que iban con él. Entonces dice que cuando él entra en esta cierta aldea, Marta salió a su encuentro y lo invitó a que fuera a su casa. Hay varias versiones que dicen, lo dicen de varias formas. Una dice que que Marta lo recibió. Otra versión dice que Marta lo invitó a que se alojaran en su casa. Y el caso es que dice la escritura que esta era su casa. Marta era la propietaria de esta casa. Y hay muchas personas que opinan que ella tenía en su casa una iglesia o un grupo que se reunía, porque en aquel entonces los cristianos no se reunían en las iglesias, se reunían en las casas. Y entonces pues ella, lo más probable es que ella tuviera un grupo de estudio bíblico en su casa. Y entonces dice que ella tenía una hermana. Y que Jesús entra, acepta la invitación, ellos se iban a alojar ahí, en la casa de ellas. Y Jesús empieza a enseñar o empieza a predicar. Y entonces María se sienta a escuchar lo que Jesús le está diciendo, y mientras tanto Marta se pone a hacer todos los preparativos, que eran muchos los preparativos, porque venía Jesús por lo menos con 12 discípulos y quizás algunas otras personas, y todas estaban invitadas a alojarse en casa de Marta. Entonces, pues yo trato de imaginarme el escenario, ¿no? Aquí llegó el predicador más popular y más famoso de estos tiempos, el maestro, el que venía con sus 12 discípulos, aquellos hombres que eran sus acompañantes, sus asistentes, sus amigos, que conocían a Jesús, que lo conocían íntimamente, a los que él les dedicaba tiempo, les enseñaba, les explicaba las parábolas y todas esas cosas. Entonces, pues, imagínense que venga un evangelista, un predicador,
a tu casa o a tu iglesia o a tu ministerio y tú de pronto te tengas que ver en una situación de que tienes que prepararlo todo, tienes que asegurarte de que hay suficientes alimentos, de que quién va a preparar la comida, hay que preparar el alojamiento, hay que servir, todas esas cosas. Y entonces estas cosas tenían a Marta un poquito preocupada y un poquito afanada porque ella no tenía a más nadie que la ayudara excepto a su hermana María. Entonces yo entiendo la situación en que ella estaba, porque yo sé lo que es eso, ella era una mujer sola y yo he estado en una situación en que me he visto sola, haciéndole frente a un ministerio y he tenido que preparar la prédica, hacer los estudios, limpiar la casa, hacer la comida, servir la comida, despedir a la gente, preparar las despensas, después darle una despensa a cada uno cuando se vaya, preparar la música, en fin, una serie de cosas. Yo me identifico con Marta. Y entonces, Marta llegó el punto que se explotó de tanto estrés que ella tenía y tanta presión y tanta preocupación. No me va a salir bien. Va y esto no me alcanza la comida. Y va y no tengo las cosas que necesito, la provisión suficiente para servir al maestro, para servir a los discípulos. Están en mi casa, era su responsabilidad que todo saliera bien, que todo quedara bien. Y pues llegó un momento que ella se frustró tanto que asumió una actitud y fue a donde Jesús a reclamarle. Y les reclamó de una forma muy interesante. Y a mí, cuando yo leo la versión que yo les voy a mencionar, me recuerda la historia de cuando Jesús iba en el barco con los discípulos y él se durmió y se despertó una tormenta. Y los discípulos despertaron a Jesús desesperados, asustados, atormentados, y le dijeron las mismas palabras que Marta le dice a Jesús: ¿no te importa acaso que estoy aquí sola haciendo todo esto? Los discípulos le reprocharon a Jesús, lo despertaron y le dijeron: ¿no te importa que nos vamos a morir? ¿Cuántas veces nosotros no nos vamos a donde está Dios y le decimos: pero tú no estás viendo lo que me está pasando? ¿Cómo es posible que no hagas nada, que no contestes mi oración? Tú no ves cómo me siento, tú no ves lo que me han hecho. En fin, ella fue a donde Jesús y le reprochó y le dijo: ¿no te importa? Dile a María, dile a mi hermana que me ayude. La actitud de Marta era un poquito exigente, igual a la actitud de nosotros. Muchas veces que estamos viendo cosas que nos parecen en ese momento injustas y tenemos la opinión de lo que yo estoy haciendo está bien y como lo estoy haciendo está bien. Yo estoy correcta, es la otra persona la que está incorrecta. Y entonces vamos a donde está Jesús a reclamarle, a reprocharle y a pedirle que por favor que haga algo, ¿no? Entonces, aquí es donde Jesús le dice las palabras claves a Marta. Y le dice: Marta, Marta, estás atribulada y estás afanada por muchas cosas. Claro que estaba afanada por muchas cosas. Ella era la que estaba haciéndole frente sola a esta situación. Yo me acuerdo que cuando yo tenía que prepararme y ya estaba todo ready, inclusive ya la gente estaba abajo esperando que yo bajara y diera la clase. Yo recuerdo que yo
que yo lloraba y que yo me quejaba con el Señor y yo estaba nerviosa y yo pensaba, no, esto no lo tengo bien, esto no está bien, yo no puedo hacer esto, yo estoy sola, Señor. Y ahí mismo me daba una pataleta, me tiraba en el piso y me ponía a llorar. Y cada vez que yo hacía eso, el Señor me decía, estás muy atribulada, estás muy afanada por muchas cosas. Pero fíjense que Jesús nunca me dijo, ok, está bien, vete para tu casa, deja esto, deja las clases, deja el ministerio, déjalo todo. Jesús nunca me dijo eso. Y Jesús no le reprocha a Marta lo que ella está haciendo. Yo creo que Jesús le reprocha a Marta la forma en que ella lo estaba haciendo. Yo cuando estaba en México llevando el ministerio y yo me quejaba con el Señor siempre me consolaba, me pasaba la mano, me decía, yo te entiendo, estás muy estresada, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que te están haciendo, yo sé todo lo sé, pero Él fue quien me había enviado ahí. Y lo que yo estaba haciendo era importante para Dios. Esa era mi asignación. Y yo creo que lo que Marta estaba haciendo era muy importante. Marta estaba desempeñando una asignación importante. Alguien tenía que hacer lo que ella estaba haciendo. Alguien tenía que preparar los alimentos. Alguien tenía que preparar el alojamiento. Alguien tenía que proveer para esas personas. Alguien tenía que hacer a Jesús sentirse bien y bienvenido. Ella estaba haciendo algo muy importante. Sin embargo, ella lo estaba haciendo de una forma que le estaba afectando lo que Jesús estaba tratando de hacer. A ver si se lo puedo explicar. Jesús le dice, estás afanada y estás estresada, abatida, lo que sea, preocupada por muchas cosas. Entonces le dice, María lo está haciendo de la mejor forma. Hay otra versión que dice, María ha escogido lo más importante. Pero hay una versión que dice, ella ha escogido la mejor manera de hacerlo. No es que ella no debería estar haciendo lo que estaba haciendo. Es que había una forma mejor. Y entonces Jesús le dice, y de la forma que ella lo está haciendo, nada ni nadie se lo puede quitar. Y yo he pensado, ¿a qué se refería Jesús? No sé si tú te lo has preguntado. ¿Qué cosa se refería Jesús? ¿Qué cosa es lo que le podía quitar? ¿Quién le podía quitar? ¿Y qué le podía quitar? Esto es lo que el Señor a mí me mostró. El afán, la preocupación y el temor nos roban la semilla que Dios quiere sembrar en nuestra vida. Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador, que Jesús dice que a no ser que la semilla cae en terreno fértil, el enemigo viene inmediatamente a robar esa semilla. Nuestro corazón tiene que estar preparado y tiene que estar fértil y tiene que estar abierto para que cuando la semilla entre pueda dar fruto. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero con temor, con estrés, con afán y con preocupación, no vamos a poder ni escuchar lo que Dios nos está diciendo, ni ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, ni poder recibir esa palabra en nuestra vida. Fíjense, Marta y María, las dos estaban en la presencia de Dios. Jesús estaba en su casa.
Y ellas las dos amaban a Jesús y las dos querían servir a Jesús. Pero una estaba preocupada y afanada y atribulada y la otra estaba reposando y descansando en la presencia de Dios. Muchas veces la presencia de Dios está en nuestra casa, está en la iglesia. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, estamos en un culto de oración, estamos en un servicio de alabanza o de adoración, estamos leyendo la palabra, pero estamos preocupados, nuestra mente está afanada, estamos estresados, tenemos miedo y entonces no podemos recibir. Y yo sé que entrar en el reposo del Señor no es fácil. Y yo tengo días en que no me quiero ni levantar de la cama, porque son tantos los retos y los desafíos. Y todos pasamos por esto. Por eso yo le digo que todos tenemos de Marta y todos tenemos de María. Yo no puedo ser María todo el tiempo. Hay veces, muchas veces, que soy Marta y que me dejo llevar por la preocupación y por el temor. Pero he aprendido con la experiencia a practicar la presencia de Dios, el reposo de Dios, descansar en el Señor y sobre todo lo contrario del temor, que es la confianza y la fe en Dios. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? Todos tenemos que afrontar retos y desafíos y problemas, especialmente hoy, donde están ocurriendo tantas cosas a nuestro alrededor. Y yo, que me gusta analizar las cosas al nivel general de lo que es la iglesia, me parece que desde el punto de vista general hemos permitido que un espíritu de temor entre y se apodere de nosotros al punto de que se nos ha olvidado lo que Jesús nos ha dicho. Se nos ha olvidado lo que está escrito en su palabra. Estamos tan estresados y tan preocupados que hemos puesto a un lado todas las promesas que Jesús nos ha hecho y todas las cosas que Dios nos ha dicho. Y no podemos escuchar y no podemos recordar que tenemos un sanador, que tenemos un salvador. Y déjenme decirle, yo soy partidaria de que todos nos debemos congregar. La iglesia local desempeña un rol esencial en lo que es la vida de cada cristiano. Pero eso no quita que nosotros necesitamos trabajar en nuestra relación con Dios y nuestra relación con el Espíritu Santo por nuestra propia cuenta, porque cuando nosotros vamos a la iglesia, quizás 1 o 2 veces a la semana y estamos ahí 1 o 2 horas, ese tiempo no es suficiente. Nosotros necesitamos tener una conexión con Dios constante. Y esto yo lo aprendí en un tiempo en mi vida, en una estación en mi vida que no me podía congregar por razones ajenas a mí. Y tuve que aprender a desarrollar y a cultivar la presencia de Dios en todo momento. Y eso nosotros lo hacemos a través de nuestra conexión con el Espíritu Santo. Nosotros podemos estar en la presencia de Dios en la casa mientras desarrollamos nuestras faenas, nuestros quehaceres, en el carro, en la, ¿cómo le dicen ellos a la guagua? No sé. Los ómnibus, ¿cómo le dicen en México? Se te olvidó a ti también. La calafia. Mientras vas en la calafia, mientras vas en el taxi, mientras vas en el carro, en el trabajo, en todas partes nosotros tenemos acceso directo y constante a la presencia de Dios.
Pero eso es algo que tenemos que cultivar y eso es algo que vamos a necesitar. Y nuestro corazón tiene que haber desechado todas estas cosas para poder escuchar, para poder discernir, para poder conectarnos y para poder recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Y yo estaba conversando con una amiga hace poco y le estaba diciendo que hay tantas cosas que están ocurriendo. Ustedes los que me conocen saben, yo publico muchas cosas en los medios sociales y hay muchas cosas que están ocurriendo en este país y en todos los países a nivel mundial que son alarmantes, ¿no? Y yo le estaba diciendo a esta amiga mía que yo encuentro muchísimo consuelo y mucha paz cuando yo oro en el Espíritu. Y que yo antes oraba un poquito en el Espíritu y un rato en el Espíritu, pero que ahora me siento que tengo que estar orando en el Espíritu constantemente, que tengo que estar conectada con el Espíritu de Dios constantemente, porque así es como puedo discernir y puedo recibir, y hay una transferencia, ¿no? Hay una comunicación, hay un diálogo en que podemos escuchar lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere mostrar. Porque el mundo nos está diciendo y las voces del mundo nos están diciendo, mira para acá, pero Dios nos está diciendo, mira para acá o mira para arriba. Mírame a mí, pon tu mirada en mí, pon tu confianza en mí, pon tus ojos en mí. Que yo te voy a dar la fuerza y yo te voy a dar el denuedo y yo te voy a dar la unción para que tú puedas desempeñar tu asignación. Porque hermanos, no podemos decir Dios está en control y aquí pues sentarnos a meditar. No, nosotros hay una tarea que tenemos que desempeñar, hay una asignación que tenemos que hacer, hay una obra que tenemos que salir y nos tenemos que poner toda la armadura de Dios y tiene que haber una conexión y necesitamos la unción, la gracia, el poder de Dios para poderlo hacer. Y con miedo y con temor y escondidos y trancados y enmascarados no vamos a poder hacer nada. Porque ese espíritu de temor es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Y sí necesitamos denuedo y sí necesitamos valentía, porque para ir en contra de la corriente no se puede ser cobarde. Hay que ser muy valiente. Y nosotros todos lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer si lo hacemos como Jesús le dijo a Marta. Hay una mejor manera. Nosotros estamos llevando a México este proyecto de Rienda Suelta. Y este mensaje es precisamente esto. ¿Cómo vas a correr tu carrera? ¿Cómo tú vas a educar a tus hijos? ¿Cómo tú vas a llevar tu hogar? ¿Cómo vas a llevar un ministerio? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a levantar un negocio? ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a hacer en cualquier nivel que tú estés? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo tenemos que hacer de la mejor manera, que es con confianza y con fe, porque así vamos a poder discernir y vamos a poder escuchar y nos vamos a llenar de ese valor que ahora más que nunca necesitamos para pararnos firmes y decir no tengo temor, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe y si Dios me ha enviado, Él me equipa. Y Él me protege. Yo cuento con la protección de Dios. ¿Qué pasó con que yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué pasó con Jehová es mi pastor? Nada me faltará. Él me guía por senda de justicia por amor a su nombre. Él suple todas mis necesidades. Él es mi sanador. Por las heridas de Cristo, yo he sido sanada. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el temor? Hay una manera mejor. Y yo le pido a Dios que esta palabra sirva para animarnos,
para que ustedes, cada uno de ustedes, busque la presencia de Dios constantemente porque la van a necesitar. Todos la necesitamos. Pero Dios está ahí. Dios, igual que Dios estaba en casa de Marta, Dios está en tu casa. Si tú invitas a la persona de Jesús, al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios que esté contigo, Él nos ha prometido ir con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que Jesús te necesita ocupada, te necesita activada, te necesita corriendo para todas partes haciendo lo que Él te mandó a hacer. Es tiempo de apagar las noticias, apagar la televisión y todas las telenovelas y activarnos y ponernos a trabajar. Pero tenemos que hacerlo de la mejor manera, confiados, llenos de fe, sabiendo que hay un ejército que acampa alrededor de nosotros, que nos protege, que nos guarda y que Él es nuestro escudo. Amén. Las amo. Y nos vemos pronto en septiembre 23, salgo para allá. El 25 vamos a estar en Tijuana, mi esposo y yo. Vamos a estar en un desayuno de mujeres, vamos a estar llevando este mensaje de Mujer Elévate. Después por la noche a las 5 vamos a estar en CTC, allá en la colonia La Gloria. Por favor, entren a la página de la Casa de tu Hermano, ahí está el evento, la dirección. No le hagan caso a la hora, porque no he podido arreglarla, no sé por qué, dice a las 7, pero no la he podido arreglar, es a las 5. Vamos a tener una cena. La cena va a ser solamente 100 pesos, pero yo necesito que me confirmen. Tengo muchas ganas de verlo y de compartir con ustedes este mensaje que Dios me ha dado, cómo correr nuestra carrera a rienda suelta. Las bendigo. ¿Me falta algo? Una presentación por la noche. Sí, vamos a tener una presentación, vamos a tener una ordenación. Va a estar maravilloso. Primera mujer. No se lo pierdan. Va a ser una bendición. Amén. Que Dios les bendiga.